A los 58 años, pasé de realizar cirugías en una mansión de $4,7 millones a conducir Uber en un Honda Civic oxidado. Todo por culpa de mi suegro, el hombre más poderoso del estado de Connecticut. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde miras. Mi nombre es Dennis Radford. Hace 3 años, era jefe de cirugía ortopédica en el Hartford Medical Center. Tenía todo lo que un hombre podía desear, una casa de ensueño en West Hartford, con 8 dormitorios y una casa de piscina más grande que las viviendas de la mayoría de las personas, una bodega de vinos cuyo valor superaba el fondo de jubilación promedio de cualquier familia, y una práctica médica que generaba más de $2 millones al año. Conducía un Mercedes S-Class. Mi esposa, Beatrice, vestía ropa de diseñador y pasaba las tardes en el club de campo jugando tenis con la esposa del gobernador. Hoy recojo estudiantes universitarios ebrios a las 2 de la madrugada por $15 el viaje, rezando para que no vomiten en el asiento trasero, porque no puedo pagar la tarifa de limpieza de $100 que cobra Uber a los conductores. Tal vez te preguntes cómo un hombre puede caer tan bajo, tan rápido. La respuesta es simple. El juez Cornelius Blackwood, mi suegro, el hombre que controlaba medio sistema judicial de Connecticut con sus apretones de mano en el campo de golf y sus tratos en despachos cerrados. Cuando su hija, Beatrice, decidió que estaba aburrida de nuestro matrimonio y quería huir con su entrenador personal de 28 años llamado Rodney, el juez Blackwood se aseguró de que yo no solo perdiera el divorcio, sino que perdiera absolutamente todo. Fuiste útil para mantener a mi hija respetable después de su primer desastre de matrimonio, me dijo afuera del juzgado el día en que me revocaron la licencia médica. Pero ya terminó contigo. Y cuando un Blackwood termina con alguien, esa persona desaparece. Nunca volverás a ejercer la medicina. Nunca ganarás más que el salario mínimo. Me he encargado de eso. Y tenía razón. Cada puerta en Connecticut se cerró de golpe. Cada solicitud de empleo médico fue rechazada antes de que pudiera siquiera conseguir una entrevista. Mis colegas dejaron de responder mis llamadas. Incluso el club de campo me revocó la membresía por conducta inapropiada, aunque nadie supo explicar qué significaba exactamente esa acusación. Pero todo cambió el martes pasado, a las 11 de la noche, cuando una mujer de 82 años subió a mi auto frente a una mansión en Fairfield. Llevaba un abrigo de lana negro y un collar de perlas que probablemente costaba más de lo que yo gano en 6 meses. Me observó durante un largo instante a través del espejo retrovisor antes de hablar. Eres el hijo de Margaret Pauline Radford, ¿verdad? 8 palabras que lo cambiaron todo. Porque mi madre había muerto hacía 46 años, o al menos eso creí durante toda mi vida, desde que mi padre me dijo que había fallecido de cáncer cuando yo tenía 12 años. La mujer del asiento trasero sacó una tarjeta con letras doradas grabadas en relieve. Mi nombre es Constance Drummond, dijo. Tu madre y yo fundamos el primer competidor real de Pfizer en 1978. No murió, Dennis. Te ha estado buscando toda su vida. Lo que me contó después me obligó a detener el auto en plena autopista enero del 95. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el volante. Porque mi madre no solo había estado viva todos esos años, sino que había construido un imperio de $47 millones. Y me había dejado cada centavo. Pero esa ni siquiera era la mayor sorpresa de la noche. El verdadero impacto fue descubrir en que había invertido parte de ese dinero, el 15% de Blackwood Industries, la empresa de mi suegro. Mi madre había estado planeando algo. Había estado esperando. Y aunque murió 3 años atrás, justo cuando comenzó mi divorcio, me dejó todo lo necesario para destruir al hombre que me destruyó. El juez Cornelius Blackwood creyó que me había borrado del mapa. No tenía idea de que, al hacerlo, solo había despejado el camino para que descubriera quién era realmente y lo que mi madre había pasado 4 décadas preparando para mí. Esta es la historia de cómo lo perdí todo, de cómo descubrí que mi vida entera estaba construida sobre una mentira, y de cómo comprendí que a veces la venganza se sirve mejor por alguien que la ha estado preparando desde antes de que nacieras. Alguien que te amó lo suficiente como para comprar acciones del imperio de tu enemigo, que sabía que un día necesitarías más que dinero. Necesitarías poder.
Y se aseguró de que tuvieras ambos. Mi nombre es Dennis Radford. Mi madre fue Margaret Pauline Radford, fundadora de Dramekis Pharmaceuticals. Mi padre, Harold Radford, era un obrero de una fábrica de papel que me secuestró cuando tenía 2 años, incapaz de soportar que su esposa tuviera más éxito que él. Mi exesposa es Beatrice Blackwood, y está a punto de perder todo lo que me robó. Y su padre, el juez Cornelius Blackwood, está a punto de aprender lo que ocurre cuando destruyes al hijo equivocado. Esta no es solo una historia sobre dinero o venganza. Es una historia sobre descubrir que la persona a la que lloraste toda tu vida te había estado cuidando desde las sombras, protegiéndote y preparándote para el momento exacto en que más la necesitarías. Incluso desde la tumba, mi madre estaba a punto de enseñarle al juez Blackwood una lección que jamás olvidaría. Puedes quitarle todo a un hombre, pero no puedes quitarle su sangre. Y a veces, esa sangre vale más de lo que podrías imaginar. La noche en que Constance Drummond subió a mi Uber comenzó como cualquier otra. Estaba estacionado frente a un Dunkin' Donuts, comiendo un sándwich de huevo de $2, mi única comida hasta el desayuno, cuando llegó la notificación de un viaje. Fairfield Avenue, la zona rica que normalmente evitaba, pero era una tarifa de $30 y necesitaba el dinero. No tenía idea de que estaba a punto de recoger a la mujer que conocía el secreto más grande de mi madre. No sabía que, en apenas 20 minutos, todo lo que creía sobre mi vida se desmoronaría. Y no sabía que mi madre, la mujer a la que había llorado durante 46 años, había pasado todo ese tiempo asegurándose de que, cuando llegara el momento, tendría todo lo necesario para renacer de las cenizas a las que el juez Blackwood me había reducido. Antes de que el juez Cornelius Blackwood decidiera destruirme, yo tenía la vida que otros médicos envidiaban. Cada mañana me levantaba a las 5:30, nadaba unos largos en la piscina climatizada de mi mansión en West Hartford y luego conducía mi Mercedes S-Class hasta el Hartford Medical Center, donde era jefe de cirugía ortopédica. Había realizado más de 3.000 operaciones exitosas. Mis manos eran más firmes que las de un relojero suizo, y estudiantes de medicina de Yale venían solo para observar mi técnica. Las manos del Dr. Radford están aseguradas por $2 millones, bromeaba uno de mis residentes. No era una broma. El hospital exigía la póliza después de que yo desarrollara una técnica de fusión espinal que reducía el tiempo de recuperación en un 60%. Las revistas médicas publicaban mis investigaciones. Daba conferencias magistrales donde los doctores hacían fila para estrechar esas manos aseguradas. Mi esposa, Beatrice, parecía hecha para ese tipo de vida. Era hermosa, en ese modo cuidadosamente mantenido que solo el dinero permite. Citas semanales en el salón, entrenamientos personales cada mañana y sutiles retoques cosméticos que la hacían lucir de 35 cuando en realidad tenía 48. Formaba parte de juntas de caridad y organizaba recaudaciones de fondos hospitalarios que generaban millones. Todos decían que éramos la pareja perfecta. Dennis salvó la rodilla de mi padre después de aquel accidente de esquí en Aspen, solía presumir Beatrice en las cenas elegantes. Papá dice que Dennis tiene las mejores manos de toda Nueva Inglaterra. ¿Verdad, papá? El juez Blackwood sonreía desde el otro extremo de la mesa, alzando su vaso de whisky en mi dirección. Este hombre de aquí me devolvió mi juego de golf, decía con orgullo. Le debo todo. La verdad era más complicada. Había conocido a Beatrice durante mi residencia, 15 años atrás. No era enfermera ni doctora, como la mayoría de los romances que nacen en un hospital. Era representante farmacéutica, una mujer elegante, de tacones de diseñador, que recorría el departamento de ortopedia repartiendo botellas de vino carísimas para cenas educativas en los restaurantes más exclusivos de Hartford. Fue ella quien me persiguió. Eres diferente a los demás doctores, me dijo después de nuestra tercera cena. Tú tienes hambre. No solo quieres un buen sueldo o un coche bonito. Quieres importar. Y tenía razón. Yo sí quería importar. Crecí viendo a mi padre, Harold, destrozarse la espalda en la fábrica de papel, llegando a casa cubierto de polvo químico, tosiendo durante la cena. Me crió solo, después de que mi madre muriera. Nunca se quejó, nunca se volvió a casar.
Trabajaba turnos dobles para pagar mis estudios. Tu madre siempre soñó con que fueras médico, me decía, acariciando la única fotografía que conservaba de ella sobre la repisa de la chimenea. En esa foto, ella sostenía a un bebé, yo. Tenía los ojos amables, pero cansados. Margaret estaría muy orgullosa de lo que te has convertido, hijo. Muy orgullosa. Esa foto vivió en mi billetera durante toda la facultad de medicina. La sacaba durante las jornadas de estudio de 18 horas, durante las semanas de residencia de 100 horas, durante mi primera cirugía en solitario, cuando me temblaban las manos. Mi madre, Margaret Pauline Radford, la mujer que creía muerta por cáncer cuando yo tenía 12 años, era la razón por la que seguía adelante. Cuando me casé, fue Harold quien me acompañó hasta el altar, ya que no tenía madre que lo hiciera. Se veía incómodo con su smoking alquilado, rodeado de los amigos de la alta sociedad de Beatrice y de las conexiones políticas del juez Blackwood. El gobernador brindó por nosotros. La esposa del alcalde atrapó el ramo. Harold se marchó temprano, diciendo que le dolía la espalda por estar tanto tiempo de pie. Tu padre es un buen hombre, me dijo esa noche el juez Blackwood, aplastándome el hombro con su mano. Un hombre del pueblo, pero tú ya te estás moviendo en otros círculos, Dennis. Debes cuidar tu imagen. Quizás limitar las veces que te visita. Debí haberlo visto venir. Beatrice empezó a apartar lentamente a mi padre de nuestras vidas. Primero, estaba demasiado ocupada para las cenas de los domingos. Luego, siempre le daban migrañas cada vez que él llamaba. Y para cuando Harold murió de un infarto, 5 años después de nuestra boda, no lo habíamos visto en 6 meses. Di el elogio fúnebre frente a una iglesia medio vacía. Beatrice se quedó en casa con una supuesta gastroenteritis que, casualmente, desapareció justo a tiempo para su partido de tenis esa misma tarde. Nuestro matrimonio funcionó, lo suficiente, al menos durante 10 años. Estábamos demasiado ocupados siendo exitosos. Yo construía mi práctica médica. Beatrice decoraba la mansión y organizaba galas benéficas. Viajábamos a Suiza, a Mónaco. Teníamos los amigos adecuados, pertenecíamos a los clubes correctos, donábamos a las causas prestigiosas. Y si casi nunca hablábamos de nada más profundo que la agenda semanal, bueno, así eran los matrimonios exitosos, ¿no? Hasta que Beatrice contrató a Rodney como su entrenador personal. 28 años, músculos de estatua griega y un vocabulario de estudiante de secundaria. Necesito ponerme en forma para mi reunión de exalumnas, me dijo. Y vaya si se puso en forma. También empezó a llegar a casa a medianoche, oliendo a una colonia que no era la mía, con ropa de gimnasio misteriosamente limpia. La noche en que la confronté, se rió. Oh, Dennis, no seas tan de clase media, dijo, con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando se creía más lista que todos. Todo el mundo tiene sus arreglos. Papá ha tenido 3 amantes a lo largo de los años. Mamá lo sabe. Ella tiene a su instructor de cerámica. Así es como la gente civilizada maneja estas cosas. Pero cuando presenté la demanda de divorcio, pensando que dividiríamos las cosas de manera justa y seguiríamos adelante, descubrí que los Blackwood tenían una definición muy distinta de civilizado. El juez Cornelius Blackwood estaba a punto de enseñarme que, en su mundo, uno no deja a su familia, es su familia la que te deja a ti. Y cuando lo hacen, se llevan absolutamente todo. Los papeles del divorcio llegaron a mi oficina un martes por la mañana, mientras estaba entre cirugías. Beatrice no solo pedía la separación. Me acusaba de abuso físico, crueldad emocional y mala conducta financiera. Me reí al leerlo, creyendo que era un error. Dice que has estado ocultando dinero en cuentas offshore, me explicó mi abogado, Martin Frost, esa misma tarde. También afirma que eres adicto al juego y que la has amenazado de muerte varias veces. Martín, ni siquiera sé jugar al póker, respondí. Jamás le he levantado la voz a Beatrice, mucho menos la mano. Esto es una locura. Martín asintió, tranquilo al principio. No te preocupes.
Los jueces suelen ver a través de este tipo de acusaciones falsas. Lo resolveremos rápido. Pero Martín no sabía con quién estábamos lidiando. 3 días después, me llamó a las 6 de la mañana. Su voz temblaba. Dennis, no puedo seguir representándote. Lo siento. Mi esposa está embarazada y recibí una llamada, sugiriendo que sería una pena que algo pasara durante el parto. Tengo que retirarme del caso. 3 abogados más se negaron a tomarme. El cuarto fue lo bastante honesto como para decirme la verdad. El juez Blackwood posee el sistema judicial de este estado, Dr. Radford. Cualquier abogado que acepte su caso no volverá a trabajar en Connecticut. Tengo 2 hijos en la universidad. No puedo darme el lujo de ser un héroe. Mientras intentaba encontrar representación, el asalto comenzó en todos los frentes. La Junta Médica recibió una denuncia anónima. Supuestamente yo había estado robando opioides de la farmacia del hospital. Las grabaciones de seguridad que podían probar mi inocencia se corrompieron misteriosamente. Una enfermera, a la que nunca había visto, testificó que me vio llenar recetas falsas. Mi propio residente, el mismo que solía bromear sobre mis manos aseguradas, de pronto recordaba haberme visto actuando de forma errática en quirófano. El doctor Harrison Pulk, jefe administrativo del hospital y amigo mío desde hacía una década, me llamó a su oficina un jueves. Nuestros hijos iban al mismo colegio. Dennis, tengo que suspenderte mientras dure la investigación. La Junta lo exige. Harry, me conoces. Sabes que todo esto son mentiras. No pudo sostenerme la mirada. El juez Blackwood juega golf con todos los miembros de la Junta. Su sobrino es nuestro mayor donante. Tengo las manos atadas. Vacía tu oficina antes de las 5. El juicio de divorcio fue asignado al juez Frederick Morton, compañero de habitación de Blackwood en Yale y su socio de golf desde hace 30 años. Mi nueva abogada, Carol, una defensora pública, fue la única que aceptó el caso. Intentó presentar una moción para cambiar la sede del juicio. Denegada, dictó el juez Morton sin siquiera levantar la vista de los papeles. El juicio fue una obra maestra de destrucción orquestada. Beatrice subió al estrado con un vestido gris conservador, maquillaje discreto y lágrimas perfectamente sincronizadas mientras describía años de maltrato que jamás existieron. Estallaba en cólera por las cosas más pequeñas, sollozaba. Si la cena se retrasaba 5 minutos, lanzaba los platos. Me dijo que si alguna vez intentaba dejarlo, me mataría. Vivía aterrada por mi vida. Luego llegó la evidencia, que sabía falsa, pero que no tenía forma de refutar. Fotografías mías en el casino de Foxwoods. Recibos que mostraban cientos de miles de dólares en supuestas deudas de juego. Extractos bancarios de cuentas que jamás había abierto, con movimientos hacia las Islas Caimán. Una mujer llamada Destiny testificó que había sido mi amante durante 2 años, que le había prometido dejar a mi esposa por ella, que le había regalado joyas y autos. No he visto a esta mujer en mi vida, le dije a Carol, mi abogada, durante un receso. No importa, me susurró. Mira al jurado. Le creen todo. El veredicto del juez Morton fue rápido y despiadado. La casa pasó a manos de Beatrice, como compensación por su sufrimiento. Mi clínica fue liquidada para cubrir las falsas deudas de juego. Mis cuentas de retiro fueron embargadas por ocultar activos. Y, cuando la Junta Médica recibió la transcripción del juicio, revocó oficialmente mi licencia por conducta inmoral e impropia de un médico. Después del juicio, me lo encontré en el estacionamiento del tribunal. El juez Cornelius Blackwood estaba fumando un habano, rodeado de 2 escoltas estatales. «Sabes, Dennis, en un principio hasta me caías bien», me dijo. «Eras útil. Mi hija necesitaba recuperar su reputación después de su primer desastre matrimonial y tú le diste eso. Pero ahora se aburrió. Quiere a su entrenador y lo que mi hija quiere, lo obtiene. ¿Destruiste toda mi vida por el capricho de tu hija?», pregunté. Él se rió, exhalando una nube de humo en mi cara. «Te destruí porque creíste que podías dejarla.
Nadie deja a la familia Blackwood. Somos nosotros los que dejamos. Considéralo una lección sobre cómo funciona el mundo real. Tu título, tus habilidades quirúrgicas, ese orgullo de clase media tuyo, nada de eso importa cuando te enfrentas al poder de verdad. Dejó caer el puro al suelo y lo aplastó bajo su zapato italiano hecho a mano. Nunca volverás a ejercer la medicina. Cada hospital en Nueva Inglaterra conoce tu nombre. Tu foto está en la lista negra de todas las clínicas. Hice algunas llamadas. Estás acabado. Se dio media vuelta para marcharse, pero se detuvo y añadió: Ah, y Dennis, ese departamentito que alquilaste en la zona este, tu casero acaba de recibir una llamada sobre tus antecedentes criminales. Tienes 3 días para mudarte. Empieza a buscar algo más apropiado para tu nuevo nivel de vida. Quizás bajo un puente. Los guardaespaldas se rieron mientras se alejaban, dejándome solo en el estacionamiento vacío, sosteniendo una caja de cartón con las pertenencias de mi oficina. Mis manos, las que alguna vez valieron $2 millones, ya no valían nada. En mi billetera aún conservaba la foto de mi madre. Era lo único que no podían quitarme. El aviso de desalojo estaba pegado en la puerta cuando llegué a casa. 3 días para desalojar. Pasé el primer día llamando a todos mis contactos en medicina, gastando la batería del teléfono, dejando mensajes que nadie respondería jamás. El doctor Peterson, a quien yo mismo había formado, atendió una vez por error. Dennis, lo siento. No puedo hablar contigo. Si Blackwood se entera de que tomé esta llamada, arruinará mi carrera también. Por favor, no vuelvas a llamar. La línea se cortó. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de mi destrucción. No se trataba solo de mi carrera o de mi dinero. El juez Blackwood me había convertido en material radiactivo. Cualquiera que me ayudara sufriría el mismo destino. Me mudé a un motel de pago semanal en East Hartford, donde las paredes eran tan delgadas que podía escuchar la televisión del vecino y sus ataques de tos que duraban toda la noche. El cuarto olía a cigarrillos y moho. Las sábanas tenían manchas que preferí no identificar. Pero era lo único que podía pagar con los pocos miles de dólares que había escondido en la vieja caja de herramientas de mi padre, dinero que los abogados de Beatrice no encontraron, porque jamás pensarían en buscar en algo tan obrero. Durante 6 meses solicité cualquier trabajo que pudiera conseguir. Técnico de farmacia, ventas de equipo médico, administración hospitalaria, incluso facturación médica. El resultado siempre era el mismo. Googleaban mi nombre y encontraban los titulares. Cirujano prominente pierde su licencia en escándalo. Médico acusado de abuso y adicción al juego durante divorcio. Y de repente, el puesto se llenaba misteriosamente. Intenté variaciones de mi nombre, Dennis Peradford, de Peradford, incluso solo Dennis. Pero los antecedentes siempre aparecían. Una gerente de contratación en una farmacia CVS tuvo la amabilidad de decirme la verdad. Alguien llamó a nuestra oficina corporativa, me confesó en voz baja. Dijeron que si te contratábamos, nuestras inspecciones de la DEA empezarían a fallar. Tengo una familia que alimentar. Lo siento. El orgullo es un lujo cuando tienes hambre. Cuando el dinero se acabó, tragué lo que quedaba de mi dignidad y solicité trabajar como conductor de Uber. A ellos no les importaban las licencias médicas ni los escándalos de los periódicos. Solo necesitaban a alguien con coche y registro limpio. Aún tenía el viejo Honda Civic de mi madre, guardado en un depósito todos esos años. Un modelo 1998 con más de 200.000 kilómetros que mi padre había comprado usado cuando yo estaba en la preparatoria. Beatrice siempre había odiado que lo conservara. ¿Por qué insistes en guardar ese trasto?, me preguntó una vez. Porque me recuerda de dónde vengo, le respondí. Ahora era todo lo que me quedaba. Y ese coche me estaba llevando de vuelta justo a donde había empezado. Mi primera noche como conductor fue un desastre. No conocía los atajos, me perdí 2 veces. Un pasajero borracho vomitó en el asiento trasero, y la limpieza me costó más de lo que había ganado. Pero seguí conduciendo. ¿Qué otra opción tenía? ¿Morirme de hambre?
Desarrollé una rutina para sobrevivir, conducir de 6 de la tarde a 2 de la madrugada, cuando las tarifas eran más altas, dormir hasta el mediodía, comer una sola vez al día en un restaurante pakistaní cuyo dueño, sin tener idea de quién había sido yo, siempre me servía un poco más de arroz, gratis. Evitaba los lugares donde pudiera cruzarme con alguien de mi antiguo mundo. Pero Hartford no es tan grande. Una noche recogí a la doctora Jennifer Walsh del hospital. Había sido residente bajo mi supervisión 5 años atrás. Subió al coche mirando su teléfono, pero se quedó congelada al reconocer mi voz cuando le di el saludo estándar de Uber. —¿Doctor Radford? ¿Dennis? —Hola, Jennifer. Guardó silencio durante los 15 minutos de trayecto. Al llegar a su apartamento, bajó sin decir palabra, pero dejó una propina de $100 en la aplicación. La nota decía: «Lo siento. Todos sabemos que no era verdad». Esos $100 me dieron de comer 2 semanas. Quise ser orgulloso, rechazar el dinero por lástima, pero el orgullo no llena el estómago ni paga la gasolina. Durante 2 años, esa fue mi vida. Recoger desconocidos, llevarlos de un sitio a otro, ganar entre $300 y $400 por semana, pagar el motel, la gasolina y los fideos instantáneos. Dormir. Repetir. Dejé de mirarme al espejo. Dejé de pensar en el futuro. Existía, nada más. Hasta que, aquel martes por la noche de noviembre, mi teléfono vibró con una nueva solicitud. Fairfield Avenue. La zona rica. Mi dedo dudó sobre el botón de rechazar. Lo último que necesitaba era recoger a alguien que pudiera reconocerme, alguien que recordara al Dr. Dennis Radford, miembro del club de campo y anfitrión de cenas benéficas. Pero la tarifa era de $40. 2 días de comida. Acepté. La casa era una mansión de ladrillo con columnas blancas. Del tipo que Beatrice habría amado. Una mujer mayor me esperaba afuera. Llevaba un abrigo de lana negro y un collar de perlas que reflejaban la luz del farol. Se movía con lentitud, pero con una elegancia deliberada, como alguien que nunca tuvo que apresurarse porque el mundo entero la esperaba. Subió al asiento trasero con una gracia sorprendente para su edad. Le di mi saludo habitual y confirmé que su destino era la estación de tren de Fairfield. No respondió de inmediato. En lugar de eso, me observó en el espejo retrovisor con una intensidad que me incomodó. «Conductor», dijo por fin, con una voz que tenía un acento difícil de ubicar. Quizás del Atlántico Medio, ese tono refinado que la gente adinerada cultivaba deliberadamente en otra época. «¿Cuál es tu nombre?» «Dennis», respondí, evitando dar mi apellido, un hábito que desarrollé para evitar ser reconocido. «¿Dennis qué?» Vacilé. «Solo Dennis». Ella se inclinó hacia adelante, estudiando mi rostro con una mirada penetrante. «Dennis Radford. Eres Dennis Radford, ¿verdad? Eres el hijo de Margaret Pauline Radford». Las palabras me golpearon como agua helada. Nadie había pronunciado el nombre completo de mi madre en décadas. Mi padre siempre la llamaba simplemente Margaret. Su segundo nombre, Pauline, apenas se mencionaba. ¿Cómo podía una extraña saberlo? Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, dije con cautela, apretando el volante. La mujer rió, pero no fue una risa cruel. Era una risa triste, de alguien que sabe más de lo que dice. «Oh, Dennis, tu madre está muy viva. Y llevo 3 años buscándote». Mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que detenerme en el estacionamiento de un Walgreens cerrado, bajo una farola que parpadeaba. La mujer en el asiento trasero permaneció tranquila. Abrió su bolso de diseñador y sacó una carpeta de cuero. «Mi nombre es Constance Drummond», dijo, entregándome una tarjeta de presentación con letras doradas grabadas. «Fui socia y mejor amiga de tu madre durante 42 años. Dennis, todo lo que crees saber sobre tu vida es una mentira. Mi madre murió de cáncer en 1979, repliqué. Mi padre me dijo que estuvo enferma meses. Me mostró el certificado de defunción. Tu padre te mostró una falsificación,
respondió Constance con serenidad. Mira esto. Sacó una fotografía y mi mundo se tambaleó. Era mi madre. Sin duda alguna, era ella. Los mismos ojos de la foto que aún llevo en mi billetera, pero más vieja, de pie frente a un edificio de vidrio enorme. Detrás de ella, un letrero, Dramekis Pharmaceuticals. Llevaba un traje ejecutivo, el cabello plateado, una sonrisa segura. La fecha impresa, 2018. Eso es imposible, murmuré. Esa mujer solo se parece a ella. Mi madre era ama de casa. Murió cuando yo tenía 12 años. Constance sacó más fotos. Mi madre a través de los años, envejeciendo de manera natural, dirigiendo una empresa, estrechando manos con senadores, tocando la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York. En una imagen de 2015, estaba en una conferencia médica. Detrás de ella, un cartel decía, Dramekis Pharmaceuticals anuncia un avance en el manejo del colesterol. Tu madre nunca fue ama de casa, Dennis, dijo Constance. Era bioquímica, con doctorado en el MIT. Ella y yo fundamos Dramekis Pharmaceuticals en 1978 con un préstamo de $10.000 y 3 patentes que ella misma había desarrollado. Para 1979 ya teníamos nuestro primer contrato millonario. Fue entonces cuando tu padre perdió el control. Sentí la garganta seca, como si tragara arena. ¿De qué estás hablando? Harold era un buen hombre, Dennis, pero también era un hombre de su tiempo. No soportaba que su esposa ganara 10 veces más que él. No soportaba verla viajar a congresos, dirigir empleados hombres, aparecer en la revista Time como una de las mujeres que estaban revolucionando la medicina. Así que una noche de marzo de 1979, mientras Margaret estaba en una conferencia en Chicago, Harold te empacó y desapareció. Constance sacó un recorte de periódico del Boston Globe, fechado en abril de 1979. El titular decía, Ejecutiva farmacéutica denuncia secuestro de su hijo por parte del padre en disputa de custodia. Te llevó y huyó. Cambiando tu apellido de Paulson a Radford, el apellido de soltera de su madre. Se mudó de Boston a Hartford. Les dijo a todos que su esposa había muerto. Te dijo que ella había muerto. Y Harold fue inteligente. Se mudó lo suficiente para evitar ser rastreado fácilmente, pero no tan lejos como para levantar sospechas. Trabajó en fábricas que pagaban en efectivo. Te mantuvo fuera de la escuela durante un año, y luego te inscribió con tu nuevo nombre y documentos falsificados. Miré el recorte, el rostro desesperado de mi madre en la foto, la cita donde rogaba por el regreso de su hijo. Me había buscado. Nunca dejó de buscarme. Contrató investigadores privados, recurrió al FBI, a todos. Pero era una época sin Internet, sin registros digitales. Harold sabía cómo esconderse. Era meticuloso, paranoico incluso. Nunca usaba tarjetas de crédito. Evitaba trabajos que pidieran verificaciones de antecedentes. Cambiaba de apartamento cada pocos años. Constance sacó otro documento. Esto es del investigador privado que contrató en 2005. Finalmente te localizó gracias al anuncio de tu graduación de la escuela de medicina. Ella planeaba contactarte, pero entonces se enteró de tu matrimonio con Beatrice Blackwood. ¿Sabía de Beatrice? Pregunté. Sabía todo, asintió Constance. Tenía gente vigilándote a distancia durante años. Sabía de tu práctica, tu éxito, tu matrimonio, y también sabía exactamente quién era el juez Cornelius Blackwood. Por eso empezó a comprar acciones de su empresa a través de sociedades fantasma, poco a poco, durante 20 años. El 15%, nunca lo suficiente para despertar alertas de la SEC. ¿Por qué no simplemente me llamó? ¿Por qué no vino a verme? La expresión de Constance se suavizó. Porque vio que habías construido una vida. Eras exitoso, respetado, estabas casado. ¿Cómo se le dice a alguien que todo lo que cree sobre su infancia es mentira? Esperó el momento adecuado. Pero entonces comenzó tu divorcio.
Sacó un documento legal y lo colocó sobre el asiento delantero. Esto está fechado una semana antes de su muerte. Compiló evidencia de la corrupción del juez Blackwood durante 20 años. Sobornos, evasión fiscal, manipulación de casos, todo. Iba a exponerlo, destruirlo y luego rebelarse ante ti. Pero el derrame cerebral la alcanzó primero. ¿Cuándo murió? Hace 3 años, el 15 de marzo. La misma semana en que se presentaron tus papeles de divorcio. El estrés de ver lo que Blackwood te estaba haciendo, sabiendo que tenía el poder para detenerlo pero queriendo hacerlo de la manera correcta, fue demasiado. Murió con la foto de tu graduación en las manos. Sentí las lágrimas arder en mis ojos. No sabía que todavía podía llorar. Había estado viva todos esos años. Tan cerca, en Boston, a solo 2 horas de mí. Te lo dejó todo, Dennis, continuó Constance. 47 millones de dólares. Todo su patrimonio. Pero más importante aún, te dejó la herramienta para destruir al hombre que te destruyó. Ese 15% de Blackwood Industries, sumado a los 3 accionistas con los que tu madre se había aliado en secreto, te da ahora el 41% de la empresa. Tienes los votos necesarios para expulsarlo de su propio consejo. Constance me entregó otra tarjeta. Bitman y Associates, los abogados de su patrimonio. Han estado buscándote durante 3 años. Pero después de que tu nombre fue arrastrado por el lodo en el divorcio, te volviste invisible para el sistema, sin tarjetas de crédito, sin dirección fija, sin rastro digital. Justo como tu padre cuando te secuestró. Entonces por eso me estabas buscando. Le prometí a Margaret que te encontraría. Tardé 3 años, pero los investigadores privados finalmente te rastrearon gracias a tu registro como conductor de Uber. ¿Entonces esta noche no fue una coincidencia? No, Dennis, respondió con una sonrisa leve. Llevo 2 semanas pidiendo viajes en esta zona, esperando que tú fueras quien viniera a recogerme. Miré nuevamente las fotografías. La vida de mi madre sin mí. Exitosa más allá de lo imaginable, pero sola. ¿Se volvió a casar? ¿Tuvo otros hijos? Pregunté. Nunca, respondió Constance. Tú eras su único hijo. Solía decir que todo lo que construyó estaba esperándote, que cada empresa, cada dólar, cada documento contra Blackwood existía para el día en que pudiera entregártelo y decirte, esta es tu verdadera herencia. No solo riqueza, sino justicia. 6 meses después, estaba de pie en un tribunal federal de Hartford. Pero esta vez, yo no era el acusado. El juez Cornelius Blackwood estaba sentado en el banquillo de los acusados, su traje caro incapaz de ocultar el brazalete electrónico en su tobillo. El FBI lo había arrestado en su club de campo, en plena partida de golf con el gobernador. La imagen apareció en la primera plana de todos los periódicos de Connecticut. Las pruebas que mi madre había reunido eran devastadoras y meticulosas. 23 años de sobornos documentados, archivos de casos falsamente desestimados, evasión fiscal a través de empresas fantasma y una red de corrupción que se extendía por todo el sistema judicial del Estado. Había conservado grabaciones, transferencias bancarias, incluso vídeos de Blackwood recibiendo sobres con dinero en su despacho. El director del FBI me dijo más tarde que era el caso de corrupción más completo que habían procesado en su historia. El acusado es sentenciado a 18 años de prisión federal, declaró el juez. Blackwood bajó la cabeza, derrotado. Beatrice rompió en llanto, pero no eran las lágrimas ensayadas del juicio de divorcio. Estas eran reales. Había perdido todo, la mansión, los autos, las joyas, las cuentas. Todo. Supe después que vivía con Rodney en un pequeño apartamento de una habitación en Bridgeport, trabajando como recepcionista en una clínica dental. No sentí satisfacción al verla perderlo todo. Ni siquiera al ver a Blackwood esposado. Sentí vacío, como si hubiera completado una misión que no era mía. Pero eso cambió al salir del tribunal y descubrir lo que mi madre realmente me había dejado. Frente al edificio me esperaban la doctora Jennifer Walsh y 14 médicos más del Hartford Medical Center. Nos enteramos de todo, Dennis, dijo Jennifer.
Queremos que regreses. La Junta del hospital votó por unanimidad para restituirte con todos tus privilegios y con salario retroactivo. Agradecí el gesto, pero mis manos ya no eran las mismas después de 3 años aferradas a un volante 12 horas al día. Había perdido la precisión, la firmeza, la magia que alguna vez me hizo un gran cirujano. En su lugar, acepté un puesto como profesor en la Escuela de Medicina de Yale. Profesor Dennis Radford. A mi madre le habría encantado eso. Con parte de la herencia, fundé la Margaret Pauline Radford Foundation, una organización que ofrece becas completas para estudiantes de medicina de familias trabajadoras, jóvenes que deben elegir entre comprar libros o comer. El año pasado, 12 estudiantes se graduaron gracias a nosotros. Este año serán 20. También busqué la tumba de mi padre, en el cementerio Cedar Hill de Hartford. Murió solo, mientras yo construía mi carrera, demasiado orgulloso para acercarse después de que Beatrice lo había apartado de nuestras vidas. Constance me acompañó la primera vez que fui. Él te amaba, dijo, mirando la lápida sencilla. Margaret lo sabía. A pesar de todo, nunca llegó a odiarlo. Entendía que su miedo a perderte por su éxito era lo que lo impulsó. Se equivocó, pero su amor por ti era real. ¿Cómo puedes saber eso? Pregunté. Porque la llamó una vez, respondió Constance. El día en que te graduaste de la Facultad de Medicina. Margaret había dado entrevistas sobre su búsqueda, y Harold vio una en televisión. Llamó a su oficina y dijo, deberías ver en lo que se convirtió, Maggie. Deberías ver a nuestro chico. Colgó antes de que pudieran rastrear la llamada. Encontré la grabación entre los papeles de mi madre. 15 segundos de la voz de mi padre, orgullosa y rota al mismo tiempo. La guardo en mi teléfono. A veces la escucho mientras conduzco. Sí, aún conduzco Uber una noche a la semana. Mis contadores creen que estoy loco, pero me mantiene con los pies en la tierra. La semana pasada recogí a una joven médica del hospital, aún con el uniforme quirúrgico, agotada después de un turno de 30 horas. ¿Noche dura? Le pregunté. La residencia me está matando, respondió. Estoy pensando en renunciar. Mi padre dice que estoy desperdiciando mi vida siendo doctora cuando podría unirme a su negocio inmobiliario. ¿Puedo decirte algo? Le dije. He sido cirujano. He estado en la ruina. He sido destruido, y también me he reconstruido. Lo único que importa es si estás viviendo tu vida o la versión que otros quieren para ti. Eso suena a que hay una historia detrás. ¿La hay? Asentí. Mi madre pasó 40 años construyendo un imperio que yo no sabía que existía, todo porque se negó a vivir la vida que otros esperaban de ella. Mi padre me secuestró porque no pudo aceptar su éxito. Mi esuegro me destruyó porque me negué a obedecer sus reglas. Pero esto es lo que aprendí. A veces perderlo todo es la única manera de descubrir quién eres realmente. Ella guardó silencio por un momento. ¿Alguna vez te arrepentiste de ser médico? Nunca. Ni siquiera cuando perdí mi licencia. Ni siquiera cuando dormía en un motel que alquilaba habitaciones por horas. Ser médico no era solo mi trabajo. Era lo que estaba destinado a ser. Mi madre lo sabía, incluso desde lejos. Me vio convertirme en lo que siempre soñó que sería, aunque no pudiera decírmelo. Cuando llegamos a su apartamento, ella se detuvo antes de bajar. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Una cosa más, le dije antes de que cerrara la puerta. Tu padre está equivocado. No estás desperdiciando tu vida. La estás salvando. Y eso vale más que todos los bienes raíces de Connecticut. Ella sonrió y entró al edificio. El viaje costó $12. Dejó 50 de propina. El juez Blackwood tenía razón en algo. Nunca volví a practicar la medicina de la misma forma. Ahora la practico mejor. Enseño a estudiantes que me recuerdan a mí a su edad, jóvenes hambrientos de propósito, desesperados por importar. Les hablo del cirujano con manos aseguradas que lo perdió todo y descubrió que su madre,
a quien creyó muerta, había pasado 40 años planeando su redención. Les hablo de una justicia que no nace del rencor, sino de la paciencia. De una mujer que amó tanto a su hijo que compró acciones en el imperio de su enemigo para protegerlo desde las sombras. Y, sobre todo, les digo esto. Tu vida puede construirse sobre mentiras y aún así conducirte a la verdad. Tu familia puede traicionarte y salvarte en la misma historia. Puedes perder todo lo que creías importante y descubrir que nunca lo fue. Mi nombre es Dennis Radford. Mi madre fue Margaret Pauline Radford, una mujer que construyó un imperio mientras buscaba a su hijo robado. Mi padre fue Harold Radford, quien me amó lo suficiente como para hacer lo incorrecto por lo que creía eran las razones correctas. Me casé con una mujer que nunca me amó y fui manipulado por un hombre que intentó borrarme del mundo. Pero sigo aquí. Sigo conduciendo. Sigo enseñando. Sigo recordando que, a veces, la persona más importante de tu historia es aquella que creías perdida para siempre. La familia Blackwood creyó que el poder significaba controlar a los demás. Mi madre sabía algo distinto. El verdadero poder es jugar a largo plazo, incluso desde más allá de la tumba. El verdadero poder es amar lo suficiente como para dejar que alguien viva su mentira, hasta que la verdad pueda salvarlo. El verdadero poder es entender que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces, la justicia no viene de los tribunales, sino del asiento trasero de un Uber, entregada por una mujer de 82 años con perlas en el cuello, un impecable sentido del momento y una carpeta llena de fotografías y tarjetas que reescriben todo lo que creías saber sobre ti mismo. Gracias por acompañarme en esta historia de pérdida, traición y redescubrimiento. Una historia que demuestra que, a veces, nuestra mayor herencia no es el dinero, sino la verdad. Si esta historia te conmovió, si tocó algo dentro de ti o te recordó que la redención puede aparecer en los lugares más inesperados, tómate un momento para dejar tu me gusta. Tu apoyo permite que historias como esta lleguen a otras personas que quizás necesiten escuchar que tocar fondo no es el final, sino a veces el cimiento de algo mucho más grande. Compártela con alguien que necesite recordarlo. Y si alguna vez descubriste secretos familiares, si superaste una traición o si viviste una historia que cambió tu forma de ver la vida, cuéntala en los comentarios. Leo cada uno de ellos, y tus experiencias son la inspiración de las historias que aquí comparto. No olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando relatos reales y poderosos sobre la resiliencia humana, la justicia inesperada y esas verdades que esperan pacientemente su momento para cambiarlo todo. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún episodio, porque, a veces, la persona que intenta destruirte solo está despejando el camino para que descubras quién eres realmente.